Vamos a leer ahí la palabra. Hechos 27:13 dice la palabra: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto convenientes, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Yo te pido, Señor, que ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Toma un momento tu lugar, iglesia. Hoy quiero compartir esta palabra. Yo creo que todos en algún momento, yo no sé si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de subirse a una lancha, a una balsa, a un barco, ¿verdad? Y poder ir aguas adentro, llámese río, pero especialmente si es mar. Cuando uno está en alta mar y el barco, si no es muy grande, si es un tamaño pequeño o medianito, normalmente los vientos cuando soplan provocan que las olas, ¿verdad?, se eleven un poco. Y si usted no está acostumbrado a estar en alta mar, la barca se mueve. Y al moverse, ese ritmo puede marear a cualquier persona que no esté acostumbrada. Ese ritmo, ese oleaje puede producir náuseas cuando uno no está acostumbrado. Pablo dice la palabra que él había sido preso en algún momento por predicar la palabra de Dios. Iba preso y lo iban llevando para Roma, donde él terminó su ministerio. Estamos ya en el capítulo 27 del libro de los Hechos, y Hechos solamente tiene 28 capítulos. En este capítulo Pablo está siendo llevado para Roma para ser juzgado. Y había un momento en que se avecinaba una tempestad. Ya se les había advertido de una tempestad que venía. Pero dice la palabra en el verso 13 que de repente sintieron una brisa y les pareció que era buen tiempo de levar anclas y poder zarpar. Ya habían escuchado que venía una tormenta, sabían que venía una tormenta, pero antes no tenían el Weather Channel como ahora. Antes no tenían ninguna aplicación para ver si venía una tormenta o no. Y aún hay aplicaciones que de repente dice viene lluvia y no llueve. Y luego dicen no hay lluvia y llueve.
Yo no sé si le ha pasado. Yo he visto algunas aplicaciones que dicen no va a llover y de repente, ay, que se viene la lluvia, que todo va a estar bien, ay, de repente cambian las cosas. Eso sucedió aquí con ellos. Ellos les dijeron va a haber tormenta, pero cuando vieron que vino una brisa, si usted ha estado alguna vez a la orilla del mar, esas brisas tan suaves, tan frescas que vienen, ellos dijeron no, parece que todo ha cambiado. Quizás la tormenta se fue, ya no viene nada. Mira, el viento se siente diferente. Creemos que es tiempo de zarpar. Elevemos anclas. Y comenzaron a avanzar. Pero dice el verso 14 que no mucho tiempo después comenzó un viento huracanado llamado Euroclidón. Ese viento comenzó a mover la nave, comenzó a soplar. Quisieron elevar el mástil para poder, para que el viento pudieran usarlo a su favor, pero no pudieron. Dice ahí el versículo 15 que siendo arrebatada la nave no pudieron poner proa al viento. Dice, y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo recorrido, dice, un tiempo en una isla, con dificultad, dice, pudieron llegar a la isla. Aquí el pueblo está atravesando momentos difíciles. La gente que iba en el barco, iba Pablo, iban otros presos con él. Ellos no iban en primera clase, no iban sentados, no había room service, no había servicio a la habitación, no había si querían comer algo. Ellos eran esclavos, estaban en la parte de abajo del barco y ahí iban encerrados. Recuerden que ellos eran esclavos que estaban siendo trasladados a Roma para ser juzgados. Y en ese barco dice que comenzaron los vientos a soplar. Pareciera que de algún momento tanto fueron los vientos que esas lugares donde estaban encarcelados en el barco se abrieron. Las cadenas se les cayeron. El verso 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Pero teniendo miedo, dice que se quedaron a la deriva. No pudieron usar las velas para usar el viento a su favor, y se quedaron a la deriva para que el viento les llevara donde ellos quisieran. En el verso 19 dice que ya habían pasado 3 días, y a los 3 días el viento soplaba más fuerte. Usted se imagina una tormenta en alta mar de 3 días, donde los vientos no paran, soplan, van de un lado a otro. Y dice ahí que después de 3 días comenzaron a arrojar las cosas que traían en el barco. Comenzaron a tirar todo lo que representara más carga para el barco, para que pudiera la tempestad no causar tanto daño. En el verso 20 dice que después de varios días no aparecía el sol ni las estrellas. Y dice ahí por muchos días, a causa de una tempestad, y dice no pequeña, lo que significa que era una fuerte tempestad. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Si me pones ese verso en la otra versión, mi hijo, por favor, la NTV. Dice, no apareciendo el sol. Ellos iban, pero no podían ver, no veían el sol, no veían las estrellas. Dice que la gran tempestad rugió durante muchos días y ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza de salvarse. Mire lo que sucede. Recapitulemos de nuevo. Volvamos al verso 13. Dice que de repente sopló el viento y sintieron que la tormenta se había cambiado. ¿Sabes? Muchas veces hay tormentas en nuestra vida. Hay tormentas en la vida. Pablo vivió estas tormentas. Dice que él iba y él dijo, no salgamos, la tormenta viene, no salgamos. ¿Cuántas veces en la vida le has dicho a alguien, no es el momento, no des este paso, no sigas por ahí porque va a haber consecuencias? Mira, no tomes tal decisión porque va a haber consecuencias. Pero la persona aquí dice que sintieron un viento diferente y dijeron, no, la cosa va a salir bien.
Pero Dios ha puesto en tu corazón de darle un consejo a alguien, de decirle: no vayas por ese camino, no tomes tal decisión, no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque puede haber consecuencia. Y esto es lo que sucedió con ellos. Dijeron: no pasa nada. ¿Han escuchado esa frase? No pasa nada, no pasa nada. Y es lo que dijeron en este barco: no pasa nada. Pero mira el verso 14. Dice que después de un rato vinieron las tormentas. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Que cuando no atendemos el consejo y sentimos que no va a pasar nada, se va a levantar una tormenta. Dios muchas veces va a usar a alguien para direccionarnos, para decirnos: no es el momento, no es la manera, no es el camino. Pero la falta de escuchar el consejo nos ha llevado a que tormentas se levanten en contra nuestra. Eso es lo que pasó con los que iban en esta barca. El verso 15 dice que el viento les arrebató la nave. Y dice: y se dejaron llevar por el viento. ¿Sabes lo que sucede muchas veces? Cuando no atendemos el consejo y la tormenta se nos levanta, dejamos de pelear, dejamos de querer hacer las cosas bien. Lo que a veces ocultábamos ahora se vuelve quizás algo que no podemos ya decir: bueno, pues ni modo, ya esto, y voy por acá. Y nos olvidamos de nuestra vida, nos abandonamos en la tormenta. Pero la tormenta no es tu destino. La tormenta no es hacia donde Dios quiere que vayas. A veces Dios permite las tormentas para poder direccionarnos de nuevo. En el verso 18 dice que esta era una furiosa tempestad. Pero en el verso 19 dice que habían pasado 3 días y comenzaron a arrojar las cosas que traían en la barca. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a causa de las tormentas, comenzamos a soltar las cosas? Comenzamos a soltar todo lo que es importante. Cuando buscamos de Dios, ahora por una tormenta dejamos a Dios a un lado. Ya no queremos seguir adelante porque sentimos que esa tormenta que se ha levantado es una tormenta que no vamos a poder salir de ella. Y comienzas a dejar lo que es importante. Muchas veces se descuida la familia porque la tormenta es tan grande que dice: ya no tengo perdón de Dios. La he regado tanto, he fallado tanto, que yo no creo que Dios me perdone. Y viene otra etapa, la del verso 20. Y dice que pasaron días que no vieron el sol ni las estrellas. Hay una expresión por ahí de un dicho que dice, ¿verdad? Ya no veo lo duro sino lo tupido. Otros dicen: hace tiempo que no veo la luz al final del túnel. Y hay gente que a veces así se siente por los problemas, por las dificultades, por los procesos, que dicen: ya no puedo, no veo nada, yo no creo que voy a poder hallar una solución a esto. Y pasan los días. Y lo que hace el enemigo es que se aprovecha de esas situaciones. Viene el enemigo y él está acostumbrado a querer apapachar. Y de repente uno dice: es que ya nadie me quiere, ya nadie tiene compasión de mí. Y el enemigo viene y te dice: es cierto, estás tan feo que ya nadie te quiere. Y no estoy hablando físicamente, sino de la situación. Esto está tan feo que ya nadie va a tener compasión de ti. ¿Sabes? Lo que hiciste fue tan grave, lo que hiciste fue tan malo, que nadie te va a perdonar. Y viene el enemigo a querer aprovecharse de la tempestad. Viene el enemigo a querer aprovechar las tempestades en la vida. ¿Quién no ha pasado tempestades en la vida? ¿Quién no ha pasado procesos en la vida? Pablo iba encarcelado. Él no iba en este entonces libre. Él no podía escoger lo que él hacía o no. Él iba encarcelado. Pero había algo que Pablo tenía, que era la confianza de que Dios iba con él en la barca. La confianza de que Dios estaba con él. Y Pablo, aunque era difícil el momento, él estaba confiando en Dios. Él sabía que estaba haciendo la obra del Señor. Él sabía hacia dónde él se encaminaba. Pablo estaba en los últimos días de su ministerio. Ya el Espíritu Santo le estaba haciendo sentir que su ministerio terrenal estaba por concluir. Pablo estaba siendo llevado a la cárcel, donde moriría en el encierro. Pero él comenzó a enviar cartas,
comenzó a querer a ver a la gente, a sus colaboradores. Y junto con él iban muchos presos. Iban muchos presos en la barca junto con Pablo. ¿Quién no ha pasado momentos en la vida donde mira que ya no ha salido el sol ni las estrellas? Y no hablo de manera natural, hablo de esos procesos que se convierten en algo tan largo que parece que no van a acabar, que no van a terminar, que parece que no vemos la luz al final de ese problema o de ese proceso. Pero Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Yo no sé, pero me imagino que Pablo iba allí y él decía: Señor, yo voy aquí encarcelado, pero yo sé que estoy siendo llevado al propósito al que tú me llevas, al propósito que tienes para mí. En el verso 20 dice que ya habían perdido toda esperanza. Ya habían perdido toda esperanza. Yo no sé quién en su proceso quizás has perdido toda esperanza y dices: ya no veo solución con mi hijo. Por más que le hablo, no quiere entender nada, no quiere nada con Dios. Y has perdido la esperanza. A lo mejor dices: es mi cónyuge. Por más que veo, por más que oro, por más que clamo, no veo que hay esperanza. No veo que esta situación cambie. Quizás pienses que son tus finanzas y dices: ya no puedo más, ya no puedo más. Cada vez me estiro más tratando de hacer rendir lo que tengo y no puedo. Y el verso 20 dice que habían perdido toda esperanza. Eso es lo que muchas veces provoca las tormentas en la vida, que perdamos toda esperanza, que ya no soñemos, que dejemos de visualizar, que dejemos de soñar hacia el frente. Pero hay algo que sucede en el verso 21 y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho día que no comíamos, y se puso en pies y comenzó a decirle al pueblo: hubiera sido bueno que me escucharan. ¿Quién no ha dicho en determinado momento: te lo dije, yo te dije, pero no me escuchaste? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Te dije, yo te lo dije, que no te fueras por ahí. Yo te lo dije, que no tomaras esa decisión, que iban a venir consecuencias. Te lo dije. Esa misma actitud se le metió a Pablo. Dijo: hubiera sido bueno que me escucharan. Hubiera sido bueno que me pusieran atención. Hubiera sido bueno que prestaran oído a los que dije, y no hubiéramos pasado por este perjuicio y esta pérdida. ¿Sabes? Hay procesos que nos han hecho pasar perjuicios, pero pérdidas. Gente que ha perdido más allá de finanzas, quizás la salud, por no atender el consejo. Gente que ha perdido familia, que ha perdido hijos, que ha perdido relaciones a causa de no haber escuchado un consejo. Y Pablo dijo: bueno hubiera sido que me escucharan, pero como ya no se puede hacer nada hacia atrás, como dicen por ahí, el pasado es pasado y no lo podemos ya corregir, pero podemos corregir el presente para tener un mejor futuro. Y en el verso 22 Pablo dice: pero ahora yo los exhorto a que tengan buen ánimo. Dice Pablo: no me escucharon, están pasando por este proceso, no prestaron atención, está bueno, pero ahora yo los exhorto: tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. En otras palabras, Pablo dice: se va a perder lo material, pero tu vida no se va a perder. Se puede perder lo material, podrás perder finanzas, podrás perder algo material, pero dice Pablo: no va a haber más pérdida. En los versos anteriores Pablo dijo, ¿verdad?, que ya hacían días que no comían. Y es que no es lo mismo no comer por malpasarse que no comer por ayunar. Y había quienes no habían comido porque se estaban malpasando, pero Pablo estaba en ayuno. Pablo estaba buscando de Dios. Pablo estaba buscando la presencia de Dios. Y mira lo que dice el verso 23. En el 22 dice: no va a haber pérdida. Pero en el 23 dice: es que anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo.
Pablo estaba buscando la presencia de Dios. Pablo dijo: ustedes no han comido porque se están malpasando, pero mientras ustedes se malpasan, yo estoy buscando la presencia de Dios. Estoy buscando al Dios de quien soy y a quien sirvo. Alguien podrá decir: el Dios de quien soy. Vamos, dígalo fuerte: el Dios de quien soy. Ahora di: y a quien yo sirvo. Y a quien yo sirvo. Y mira lo que dice el verso 25. El 24. Dice: no temas. No temas. El ángel le dice a Pablo: no temas, porque desde antes que zarparas, yo había puesto en tu mente y en tu corazón que no era el momento, y no te hicieron caso. El barco zarpó. A causa de que no escucharon, se levantó tormenta. A causa de que no escucharon, Pablo, estás a la deriva en el mar. Pero lo que yo dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer a pesar de las tormentas. Lo voy a hacer a pesar de que los vientos se levanten. Dios te ha dado palabra, iglesia. Quizás en tu casa se han levantado las tormentas. Quizás en tu casa el enemigo ha levantado una tormenta y los vientos han soplado, que no miras la luz, que no miras el final del proceso. Pero Dios le dijo a Pablo: yo lo que dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. Así que Pablo, vamos, sustituye el nombre de Pablo por el tuyo. Quita el nombre ahí de Pablo y pon el tuyo. No temas. Dios te dice: no temas. No temas, no temas. Y luego le dice el ángel de Jehová a Pablo: porque yo, dice, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, podrás perder cosas materiales, pero todos los que pertenecen a tu familia, Dios te los ha concedido. Aunque se levante el viento, aunque se levante tormenta, Dios dice: yo te he concedido a todos los que navegan contigo. No temas, no temas, no temas, iglesia. No temas, se van a levantar tormentas, pero no temas. No temas. Cuando las tormentas se levanten, hagamos lo que hizo Pablo. Mientras unos andaban ahí, ¿verdad? Mientras no se levantaba el viento, unos andaban ahí comiéndose el pollo con tajada, otros estaban con las pupusas, otros con los tacos. Y de ahí vino el viento y no había comida. Se comenzaron a malpasar. Pero aún cuando había comida, Pablo estaba en ayuno. Pablo estaba buscando la presencia de Dios. Pablo estaba diciendo: yo busco al Dios de quien soy y al Dios que sirvo. Yo busco al Dios de quien soy y al Dios que sirvo. Por eso cuando se levantó la tormenta, el ángel de Dios le dice: no temas, Pablo, yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Por eso en el capítulo 16 de Hechos 16:31, dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Tú tienes que creer, tienes que mantenerte. Mantente firme, iglesia. Mantente firme, hermano. Mantente firme, varón, mujer. Mantente firme. No va a ser fácil en medio de las tormentas. Los vientos soplaron. Los vientos se llevaron la barca. Se tuvieron que abandonar a donde los vientos le llevaban. Yo no sé, pero hay gente que a veces yo no sé si te ha pasado, pero yo he pasado procesos donde a veces me he cansado de remar. Hablando en el mismo ejemplo, donde uno ha remado alguna vez contra la corriente. ¿Alguna vez te has subido a alguna barca y a remar con remo? No con el motorcito, con remo. Aleluya. Hace varios años, algunos que están aquí sabrán de lo que hablo. Hacíamos viajes a las canoas, ¿se acuerdan? Una vez me tocó ir a las canoas, y cuando va uno en el rápido, de repente va el agua tranquila y de repente cambia la corriente y va más rápida. Una vez la barca se nos volteó. Íbamos remando y se nos volteó la barca. Ahí en medio del agua tuvimos que subirnos. Oiga, y sorpresa, cuando le dimos vuelta a la barca, se nos subió otro pasajero que no estaba invitado. Se nos subió una serpiente. Aleluya. En la barca. Ahí como locos la bajamos. Y cuando has remado, a veces cuando las aguas cambian de ritmo
y tienes que remar contra la corriente para voltear la barca y que la corriente la uses a tu favor, no es fácil. Si te ha tocado remar contra la corriente, sabes de lo que hablo. No es fácil. A veces es difícil. No es fácil. Sabes, remar contra corriente cansa, desgasta. Por más que haces, por más que impulsa los brazos, por más que estás, por más que dices remen, 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 por más que le das, los brazos se cansan. El espíritu, el ánimo a veces no quiere seguir. Oh, eso le pasó a Pablo. Se tuvieron que abandonar en el barco. Pero esa noche, mientras Pablo estaba en ayuno y oración, y yo te digo, en medio de tu tormenta, busca de Dios, porque el ángel del Señor, el Espíritu de Dios, va a llegar a tu vida y Él te dice: no importa la tormenta, concéntrate en mí, porque yo te he concedido a todos los que van contigo, a todos los que van contigo. A ese hijo rebelde que no quiere nada, Dios te lo ha concedido. A ese familiar rebelde que no quiere nada, Dios te lo ha concedido. Solamente mantente firme buscando de Dios. Mantente firme, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien tiene gozo en esta tarde. Mira lo que dice el verso 33. Cuando comenzó a amanecer, es decir, cuando ya se calmó la tormenta, Pablo exhortaba a todos para que comiesen diciendo: este es el 14º día. ¿Cuántos días llevaban ya? Usted se imagina 14 días en alta mar en medio de una tormenta, sin alimento. Al tercer día ya no tenían comida. ¿Cuántos días llevaban sin comer? 11 días. Al tercer día se quedaron sin comida. 11 días sin comer. Yo he conocido quienes ayunan 2 horas y ya tienen hambre. Una vez uno me dijo, dice: yo ayuno, pastor, el día que descanso. Y le digo: ¿y a qué horas te levantas el día que descansas? ¿A qué horas levantas el ayuno? Dice: como es el día que descanso, es el día que ayuno. Y me levanto a la 1 de la tarde y a esa hora levanto el ayuno. Dije: tú no estás ayunando, simplemente estás dejando de comer. Sí, porque se va a dormir y hasta que se levanta a la 1 de la tarde, a esa hora levanta el ayuno. ¿Qué pues? Aquí ya llevaban 11 días. Y 11 días la gente se malpasó. Pero Pablo no lo tomó como un mal paso. Pablo lo tomó como una oportunidad para ayunar, para buscar la presencia de Dios. Y dice, verso 14: por tanto, les ruego que coman. Por tanto, les ruego. Oiga, ruégale a alguien que coma. Dile: mi hermano, te ruego que hoy comas al salir del servicio. Por tu salud, come hoy. Ruégale a alguien. Verso 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Oiga, ese varón de Dios que iba encarcelado, ahora estaba dirigiendo un tiempo de santa cena. Tomó el pan, oró, lo bendijo y comenzó a repartir y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Oiga, y es que hay gente que cuando no come tiene mal ánimo, pero cuando come recuerda el buen ánimo. Si de repente mira al marido ahí de mal ánimo y no ha comido, que coma para que se le quite el mal ánimo. Verso 36. El 37 dice: éramos todas las personas en la nave 276. Usted se imagina 276 personas en una nave gritando, porque los vientos soplaban, porque el barco se hundía. Dice: ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una enseñada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Escuche esto:
Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con violencia del mar, con la violencia del mar. Entonces, mira lo que sucede. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Oiga, los llevaban presos y ahora querían matarlos para que nadie llegara a la orilla. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los pusiesen a nadar. Los que pudiesen nadar se echaran primero y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron en tierra. Pero si usted brinca al último capítulo del libro de los Hechos, Hechos capítulo 28, cuando ya estaban para llegar ahí, dice que estando ya a salvo, llegan a una isla. Vaya al capítulo 28, verso 3. 28:3, mira lo que dice. Habiendo Pablo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego. 28:3. Ya llegaron a la orilla. Pablo estaban a punto de morir, pero dice que cuando llegan a la orilla, Pablo quiso prender una fogata con ramas secas, y mientras esto pasa, dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Oiga, primero el enemigo levanta un viento para ahogar a todos los que están ahí, pero Dios le dice a Pablo: no temas, yo te he concedido a todos los que están contigo. Llegan a tierra firme, y ahora una serpiente se le pone en la mano a Pablo, y esa serpiente lo quería matar. Verso 4. Pero dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este es hombre homicida, a quien escapó del mar la justicia no dejó vivir. Pero mira lo que hizo Pablo. Cuando la víbora se le prende en la mano, dice que él sacudió la víbora en el fuego y ningún daño le hizo. Podrá levantar el enemigo los vientos, podrá levantar el enemigo algo en contra tuya, pero lo que hizo Pablo, primero estuvo en ayuno y luego se fue al fuego. El fuego, en otras cosas, representa la presencia de Dios. Cuando te acercas al fuego, la víbora se le prendió a Pablo en la mano, pero lo que él hizo es que puso la víbora en el fuego. ¿Y sabes qué? La víbora lo soltó, y unos dijeron: wow, este es un hombre, quizás un asesino. Pero cuando vieron que pasó el tiempo y nada le acontecía a Pablo, dijeron: no, este tiene que ser un ángel de Dios, este tiene que ser un Dios. Pero Pablo dijo: no, yo solamente soy un siervo de Dios, solamente soy un siervo de Dios. Iglesia, se van a levantar tormentas, va a haber dificultad, pero si buscas de Dios, acércate a Él. Oh, Él está contigo. Acércate al fuego de su presencia. Acércate al fuego de su presencia. Acércate al fuego de su presencia. Di: yo soy de Dios. Dilo: al Dios de quien soy y al Dios de quien sirvo, me ha concedido a todos los de mi familia. El Señor te ha concedido a todos los de tu familia. Vamos, levanta un clamor. Señor, te damos gracias en esta hora. Oro, Señor, por aquellos que han estado atravesando tormentas. Que tu Espíritu Santo, Señor, les llene, les llene, les llene, les llene. Vamos, clama, clama, clama conmigo en esta hora. Dilo: Señor, yo oro. Comienza a orar por ese familiar que no quiere nada con Dios. Dilo: Señor, tú dices en tu palabra que le concediste a Pablo todos los que navegaban con él. Señor, concédeme a todos los de mi familia. Dilo: oro por mi esposo, por mi esposa, oro por mis hijos. Señor, sálvalos. Señor, sálvalos. Señor, llénalos de tu presencia. Vamos, vamos, levanta tu voz. Dilo: Señor, llénalos de tu presencia. El Dios de quien eres y a quien sirves, Él está contigo, iglesia.
Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos, vamos, vamos. Si alguien quiere pasar al altar, el altar está abierto para que puedas pasar. Ven a clamar por ese familiar. Ven a clamar por ese familiar. Dilo, Señor, llénalo de tu presencia. Llénale de tu presencia. Vamos, clama, clama, clama. Espíritu Santo, dile, atrae mi corazón. Señor, atrae mi corazón. Espíritu de Dios, atrae mi corazón. Jesús, dile, Señor, yo clamo. muero de amor Clamo por mi padre, clamo por mi madre, clamo por mis hermanos que no quieren nada contigo. Vamos, levanta un clamor, iglesia, un clamor de intercesiones. Dilo, Señor, yo oro por aquellos que no quieren nada contigo, Señor. Espíritu Santo, me muero de amor por ti. Espíritu Santo, concédenos, Señor, todos los que están con nosotros y los que han de sumarse. Espíritu de Dios, este es el pacto. oh sí, Señor. Yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Díselo, este es el pacto. díselo a él. Yo en ti, Yo en ti, tú en mí, Jesús. Este es el pacto. yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Sí, Señor. Yo Hoy clamamos, hoy clamamos. Hoy clamamos por nuestra familia. Hoy clamamos por nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos ahí, dilo, atrae mi corazón. Trae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Sí, Señor. Atrae mi corazón. Aleluya. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Yo quiero hacer una oración Me muero de amor por ti. por aquellos que han sentido que las tormentas que han vivido, cualquiera que sea, los vientos han sido tan fuertes y han soplado, y a veces has perdido toda esperanza, como nos narró la historia. Yo te digo hoy, no pierdas la esperanza. El ángel de Jehová le dijo a Pablo, no temas, no temas, yo estoy contigo. Yo te he concedido todos los que navegan contigo. Mi hermano, mi hermana, varón, mujer, que has atravesado procesos, que has sentido que no puedes más, que llega el inicio de la semana y tienes que comenzar a trabajar, y sabes que tus energías físicas, pero sobre todo las emocionales, no te dan más. Yo oro que el Señor te renueve fuerzas. Oro que el Señor te conceda a todos los de tu casa, a todos los tuyos, que ninguno de tu familia se pierda, que ninguno de tu familia, por muy fuerte que sea la tormenta que estás atravesando,
que esos vientos, aunque llegaron y rompieron la nave, a veces vas a ver que las tormentas han provocado mucho daño en tu hogar, pero Dios está contigo. Dios está contigo, hermano, hermana. Dios está contigo. No temas. El Señor está contigo. No temas. Dios está contigo. Ahí donde estás, solamente levanta tu mano y dile: gracias porque nunca me has dejado. Dile: gracias, Señor, porque aunque las tormentas muchas veces han sido fuertes y he sentido que no puedo más y han golpeado mi barca, las tormentas han golpeado mi casa, las tormentas y los vientos han soplado, pero yo he decidido fundamentar mi casa sobre la roca que eres tú, mi Señor. Y sé que aunque los vientos soplen, mi barca, mi casa va a permanecer, porque en ti estoy confiando. Vamos, hay alguien aquí que esté confiando en Dios. Vamos, vamos, celébralo en esta hora. Dile: gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Dios es bueno, iglesia, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Si tienes a alguien cerca, solamente dile: no temas. Dile: no temas. Dios está contigo. Dile: esa tormenta se va a quietar. Esa tormenta se va a calmar, porque el que está contigo tiene la autoridad de calmar los vientos.